Ella es la doctora Cristina Noemí Armella, presidenta de la Unión Internacional del Notariado, doctora en notariado de la Universidad Notarial de Argentina, miembro número de la Academia Nacional del Notariado, rectora de la Universidad Notarial de Argentina, directora del Instituto de Derecho Notarial, directora de la carrera Especialización en Documentación y Contratación Notarial y directora de la Maestría de Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario, entre otras cosas. Cristina, le damos la palabra y quedamos honrados en escuchar. Muchísimas gracias. Me siento absolutamente honrada por esta invitación y participar de esta capacitación y de esta primera reunión y webinar de trabajo organizada por la Federación Ecuatoriana de Notarios, que es además introductoria a la capacitación posterior que harán en Ecuador, de la mano del Notariado de Ecuador y con los mejores referentes que existen sobre el tema. Esto me lleva a varias reflexiones. Mi participación hoy va a ser justamente tendiente a hacerles conocer cierta información y algunas inquietudes personales que sostengo desde la presidencia de la Unión Internacional del Notariado. Y como existen muchísimos estudiantes y quizás usuarios del sistema, no todos son notarios y que están en conocimiento de la institución que representamos, me parece fundamental en unos primeros minutos comentarles que la Unión Internacional del Notariado integra y está integrada por 89 notariados de los 5 continentes. Cuando así lo expresamos, da la sensación de ser muy simple, pero yo quiero dejar en todos ustedes, sobre todo en aquellos que se vinculan con este tema por primera vez, el orgullo de entender que el notariado americano está en este periodo durante 3 años al frente de la conducción del notariado mundial, que se extiende en 5 continentes y que tiene como integrantes a las mayores potencias económicas y geopolíticas del mundo. Solamente pensar que países tan extendidos como Rusia, con una experiencia euroasiática, como China, como más densamente poblado en el mundo, como Indonesia, en ese puntal tan extremo que es en el continente asiático y de Oceanía, con toda la Europa continental y la Europa del Este, África, América. Y estos notariados, estos 89 notariados, tienen obviamente realidades distintas, realidades políticas distintas, religiones, razas, pero ¿saben qué? Tienen un común denominador, que es el notario. En cada uno de estos países se desarrolla el notariado de tipo latino. Quiere decir que este común denominador involucra que un profesional del derecho a cargo de una función pública, tal cual como pasa en Ecuador, en Argentina, en México, se dé como un fenómeno académico y fedatario de la misma manera en todos estos 89 países. Claramente estos notariados también tendrán diferencias organizativas, de temporalidad en el ejercicio funcional, del número, pero todos tienen principios y respetan principios y de notaría de tipo latino. Es un poco la convocatoria que me han planteado la necesidad de analizar los principios y fundamentos del notariado de tipo latino a la luz de la necesidad de esta época que transitamos. Y fíjense ustedes que no voy a profundizar en esto. Todos nosotros conocemos, yo creo que profundamente, lo que está sucediendo en el mundo con esta pandemia. Esto era un hecho no esperado ni deseado,
una realidad que nos sobrepasó, porque en febrero, en los primeros días de marzo de este año, todavía estábamos proyectando reuniones académicas, estamos proyectando las reuniones de la Unión Internacional en lo que es nuestra área. Y sin embargo, un 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia. Y nuestros países fueron adhiriendo a medidas absolutamente drásticas que generaron el confinamiento o el aislamiento de todos nosotros, primero como personas humanas, como ciudadanos, y como profesionales del derecho a cargo de una función pública. Y ahí tenemos entonces una nueva realidad, la llamada nueva realidad. En este momento podemos entender que temporalmente nos ubicamos en algunas realidades o países como en la salida del aislamiento. Ya no estamos en aislamiento, estamos en distanciamiento. Y sin embargo aparecen rebrotes. Entonces, debemos entender que estamos en una nueva realidad. Y entonces en este momento se conjuga con la necesidad de la utilización de las tecnologías. ¿Podemos decir nuevas tecnologías? No son nuevas tecnologías. Las tecnologías ya no son nuevas, porque desde la última parte del siglo anterior podemos entender los últimos 25 años del siglo anterior, nosotros que somos protagonistas por suerte, quizás nosotros y los más jóvenes estudiantes, no, porque han nacido ya en este siglo los famosos millennials, pero para nosotros las tecnologías también aparecieron con mucha fuerza y con incursión en el notariado a fines del siglo pasado. Y las estudiábamos, por dedicados que éramos. Y así aprendimos lo que fue la firma digital, el documento virtual, el documento notarial virtual, las necesidades de adaptar nuestras legislaciones a estas tecnologías. Pero todo esto iba fluyendo con cierta normalidad, sin apuro, y llegó un momento en que nos dimos cuenta que estábamos dependiendo de la tecnología prácticamente como podemos depender de un alimento. Y entonces nos damos cuenta también y advertimos que la famosa era digital, que parecían que otros hablaban de la era digital como técnicos en informática, en ingeniería, en tecnología, ellos hablaban de la era digital. Y sin embargo nosotros, como notarios, tuvimos que empezar rápidamente a adaptarnos a esta era digital. A brevar entonces de todo aquello que habíamos avanzado en nuestros estudios, nuestra capacitación y nuestras modificaciones legislativas, pero de repente la situación parece no poder tener otra salida que la digitalización y la nueva tecnología. Por supuesto que tenemos notariados que están más avanzados en esto, que son ejemplo, y allí podemos advertir notariados europeos, que ustedes cuando profundicen sus estudios van a advertir cómo el notariado español lleva prácticamente la vanguardia de muchos años en esto, con la conjunción de una plataforma tecnológica segura y en manos del propio notariado, con la utilización de la firma digital, con la posibilidad de la identificación del requirente por medios que son medios seguros, pero que también no implican la inmediación. No voy a avanzar en la inmediación porque ya mi colega presidente de la Comisión de Asuntos Americanos va a tratar este principio fundamental que es, yo creo, que el nudo gordiano de los estudios que estamos afrontando ahora en la Unión Internacional. Pero la tecnología entonces aparece con mucha fuerza y como les comento, notariados como el de España, notariados como el notariado francés, que también ha avanzado mucho en su metodología de actuación notarial en esta pandemia, y tal es así que hemos proyectado algunos estudios para verificar si estas soluciones alternativas que vamos a analizar en un ratito
llegaron para quedarse o son meramente transitorias en lo que puede ser la cotidianeidad del ejercicio funcional notarial en Francia y en la necesidad de la modificación legislativa para dar lugar a la utilización de una audiencia notarial telemática que no sea con inmediación física. De la misma manera, el notariado de Brasil, en esta realidad geopolítica continental, ha hecho un salto cualitativo enorme en la implementación de una plataforma segura en manos del notariado, en la utilización de una firma digital que puede dar y proveer el propio notariado a los requirentes, y también en una identificación que yo apruebo muchísimo, que es la identificación notarial con inmediación en un registro notarial que luego pueda ser utilizado por el resto de los notarios. Entonces, ahí que estamos viendo, solamente tomo tres ejemplos de la intervención notarial en países y notariados que realmente tienen un avance tecnológico. Después estamos todos los demás que estamos incursionando quizás en una firma electrónica avanzada, los más destacados en una firma digital, con la certeza y la seguridad que implica la utilización de una firma digital, y muchos otros todavía no han llegado a ninguna de estas experiencias. Entonces, ¿cuál es la misión de la Unión Internacional en este momento? Lo que estamos haciendo son los estudios pertinentes. La comisión del grupo de trabajo y las comisiones intercontinentales, la tarea que han abordado en este año es justamente el acto auténtico y las nuevas tecnologías. El acto auténtico, que es lo que nosotros estamos acostumbrados como opus notarial, que viene a cuento de la aplicación de todos los principios y fundamentos del notariado de tipo latino, donde vamos a encontrar un operador del derecho que está a cargo de una función pública, que es una función pública fedante, delegada por el propio Estado, dentro de sus competencias de la dación de fe, que es un desprendimiento que hacen todos los estados de parte de la soberanía de su país en relación a ciertos operadores del derecho que tienen que cumplir un acceso a la función, la evaluación de sus capacidades, saberes y habilidades, y la posibilidad de que el Estado mismo discierna a favor de ellos la posibilidad de esta dación de fe notarial y el servicio a una comunidad. Y frente a este requerimiento, es indudable que hay una enorme cantidad de operaciones de ejercicio. Estas operaciones o ejercicios son desde la recepción de la voluntad de los requirentes, el asesoramiento, el consejo, el encuadramiento legal de esta voluntad con respecto a un negocio jurídico determinado. Recién hablábamos de los testamentos, puede ser de la constitución de una sociedad, de una celebración contractual de cualquier naturaleza. Y luego entonces volcaremos ese consentimiento expresado en un texto y en cláusulas, en un texto escrito en soporte documental papel, que va a acceder a una audiencia notarial presencial, que va a tener un otorgamiento y una autorización para insuflarle a ese documento en soporte papel la calidad de un instrumento público, que es un acto auténtico, una escritura pública, que después el notario conservará, que el notario va a generar las reproducciones necesarias y que el notario, si el acto es registrable y es el notario el que tiene esa competencia para registrarlo, también lo registrará en los registros. Esta es nuestra actividad notarial muy sucintamente expresada bajo parámetros y bajo principios notariales mundialmente reconocidos, mundialmente enunciados por la Unión Internacional, y además con esta misión que tiene la Unión Internacional de trabajar para que estos principios y fundamentos del notariado latino ingresen a cada una de las legislaciones locales de los notariados que conforman la Unión, y también de aquellos notariados que hoy los tenemos como observadores, y de aquellos otros que los estamos invitando a ingresar a la Unión Internacional a participar, modificando su legislación interna
y receptando estos principios y fundamentos del notariado de tipo latino, que no se agotan en mi descripción, porque yo creo que la impronta más importante son las conductas deontológicas, lo que el notario debe hacer desde su ética y su conducta honesta y su participación al servicio de la comunidad, con colaboración de su propia colegiación, con colaboración con el otro notario que conforma este grupo tan importante dentro de la sociedad de cualquier estado del cual estamos hablando, y por supuesto su vinculación con todos los organismos públicos. Entonces, esta es un esbozo de la actividad notarial, pero tiene una gran carga presencial, o por lo menos la tuvo hasta la primera quincena de marzo del 2020, con independencia de aquellos proyectos de incorporación de los medios tecnológicos que se fueron adaptando al ejercicio del notariado en los países que les vengo comentando como más adelantados en esta utilización de las tecnologías. Pero hoy todos debemos aplicarlas y todos necesitamos contar con estas modalidades, con estos medios, con estas herramientas. Y entonces la firma electrónica avanzada, la firma digital, el documento digital en sí mismo notarial, ¿lo tenemos a la mano o tenemos que empezar a trabajar internamente en ese notariado y en ese país para lograr que esa herramienta pueda convivir con el notariado? Y primero, una situación fundamental: necesitamos de las herramientas tecnológicas, no hay ninguna duda. Hoy por hoy el notariado tiene que mostrar la adaptabilidad y las capacidades que tiene para la adaptación a las herramientas tecnológicas. Las herramientas tecnológicas pueden ser de los más avanzados, de los más seguros, de la mayor cantidad de inteligencia artificial, pero nada va a superar ni a desplazar la intervención de la persona humana notario, que es el profesional del derecho a cargo de una función pública. Aquí el primer mensaje, sí a la tecnología, sí al avance tecnológico, sí a desarrollar capacidades, habilidades y saberes en lo tecnológico, pero jamás vamos a permitir que la tecnología llegue a tener un rol tan fundamental que esté desplazando lo que es la dación de fe en manos de un operador del derecho, justamente en ejercicio de la función pública, fedante, porque esto hace a la seguridad jurídica de cualquier sociedad organizada y en consecuencia un pilar fundamental de cualquiera de los rubros que tienen que ver con el desarrollo económico de un país, encuentra al notario con esta pata tan importante de la seguridad jurídica, como así también los registros en sus habilidades o en sus competencias publicitarias, que hacen también a la seguridad jurídica en el tráfico negocial. Y que también los registros y los catastros han llegado la tecnología y son herramientas válidas para proveer un ejercicio funcional, publicitario, registral, también de la mano de la tecnología. Entonces este es el primer principio: sí a la tecnología, sí a adaptarnos a su utilización, pero nunca vamos a pensar a la tecnología como sustitutiva o que desplace la figura del notario. Muy por el contrario, cualquier tipo de legislación de países anglosajones que no tienen esta raigambre germano-romana, como así también la tienen aquellos países que no reconocen este origen legislativo y sin embargo han adoptado, como es China, el sistema romano-germánico latino en el notariado latino, por reconocer las bondades que el ejercicio del notariado bajo estos parámetros tiene para toda la sociedad como un servicio fundamental y un servicio público en manos de privados. Entonces, estas cuestiones tecnológicas, esta necesidad de la adaptación, esta necesidad de decir sí a las nuevas tecnologías, trae como consecuencia también que debemos abordar cuál es el ambiente que tenemos que generar para que
esto pueda avanzar en nuestros notariados. Primero tenemos necesidad de contar con una excelente interconexión. ¿Qué es interconexión? Esto es, nuestros estados tienen una enorme obligación. Tienen obligación de proveer a todos sus ciudadanos, a todos los habitantes del país, la interconexión suficiente y el acceso a la comunicación y al acceso a los medios informáticos, o sea, lo que se llama las tecnologías de la información y de la comunicación. No podríamos desarrollar ninguna de estas tecnologías si no contamos con buena conectividad a Internet, por ejemplo. Y esta buena conectividad a Internet está más allá del voluntarismo de cada uno de nosotros, sino que son las políticas del Estado y las políticas de los estados y las políticas estratégicas de futuro. Por eso las grandes potencias se están discutiendo, si son las potencias estadounidenses o la potencia china, y si estoy en un 4G o un 5G o en la comunicación. Cuando hay determinados lugares de nuestros mismos países que no cuentan con conectividad a Internet, no hay buena conectividad, entonces la conectividad, la interconexión es fundamental. Y ahí sí el rol del Estado, el mismo rol del Estado que nos reconoce a nosotros como notarios. Ese mismo Estado es el que tiene que trabajar, así como trabaja en la salud, así como trabaja en la economía, en la defensa, en la educación, tienen que trabajar en la conectividad y proveer. Hoy es un derecho humano estar conectado, ya no es un lujo estar conectado, es un derecho humano estar conectado. Y nuestros estados tienen un rol fundamental en esto. Como así también tenemos que mirar hacia la sociedad, porque ¿de qué sirve que nosotros como notarios estemos y tengamos a la mano tecnología y la sepamos utilizar? Si nuestros requirentes son vulnerables informáticos, como sostiene uno de los estudios que lleva adelante una de nuestras profesoras investigadoras en la República Argentina y en la Universidad Notarial Argentina, que es Karina Salierno, que está profundamente interesada en el tema de este derecho humano también, que es la vulnerabilidad de informática, o sea, la vulnerabilidad digital, cuando la persona puede conectarse con un notario por una plataforma segura y que puede tener una firma digital y que puede ser reconocida identificada a través de un registro digitalizado, necesita también individualmente haber desarrollado saberes y habilidades para poder incursionar en la utilización de la tecnología. Y si no, fijémonos cualquiera de nosotros cuando estamos en una plataforma para hacer una compra online o cuando queremos estar activando nuestro home banking. Y esto llevado al notariado, por lo cual, fíjense ustedes que por más que tengamos nuevas tecnologías, por más que el notariado adelante en sus estudios en esto, tenemos que tener un escenario proactivo y un escenario que tenga calidades suficientes para poder desarrollar lo que nosotros estamos en condiciones de desarrollar, pero estamos interactuando con el otro, con el requirente notarial, y nosotros somos el Estado en presencia del requirente, ese requirente que vamos a encontrarlo, no ya físicamente, sino a través de una plataforma. ¿Y cómo puedo yo como notario entender y saber que estoy garantizando las mismas calidades del documento notarial en soporte papel, cuando ese documento notarial tiene otro soporte que no es el soporte papel? Entonces aquí tenemos que dar un salto muy cuidadoso, muy cuidadoso. Cuando nosotros hablamos de esta innovación sin perder la esencia, no vamos a permitir, y tengo un compromiso y un desafío con esto, que el avance tecnológico nos haga perder de vista estos principios fundamentales, estas calidades que tiene un documento notarial que goza de esta impronta tan fantástica, que no es un invento notarial, que lo dicen las legislaciones internas de nuestros países. En consecuencia, necesitamos interconexión, conectividad, necesitamos capacidades y capacitación, no solamente del notariado, que por eso me saco el sombrero, felicito y apoyo
todas estas capacitaciones que hacen los notariados desde su organización notarial, en garantía con los mejores profesores, en garantías con profesores universitarios, en la garantía de que quienes expongamos nos hayamos capacitado con los posgrados necesarios para hacer un trasvasamiento del conocimiento científico con certeza, con seguridad, para no crear incorporación de errores conceptuales que pueden venir de la mano de personas no capacitadas para la transmisión del conocimiento, que una vez que se estén difundiendo en una determinada comunidad es muy difícil de resolver luego el error planteado desde el conocimiento. Por eso yo siempre sostengo que quien se acerca a una capacitación, y sobre todo una capacitación de posgrado, lo que tiene que hacer es seleccionar, ser selectivo y seleccionar las mejores capacitaciones en manos de los mejores profesores para sacar los mejores resultados de esa capacitación. Pero ¿qué es fundamental? No hay avance tecnológico si no hay capacitación. No hay avance tecnológico si no hay tecnología. Y no hay avance tecnológico si no tenemos modificación legislativa. Porque en nuestras legislaciones internas, en nuestros notariados y en nuestros países, no han todavía dado el salto necesario hacia una legislación que pueda incorporar estos nuevos avances y determinar la existencia de documentos que hoy tienen un soporte diferente del que es un soporte documental papel. Aquella clasificación de instrumentos privados, instrumentos particulares, instrumentos públicos, que conocen todos nuestros regímenes jurídicos romanos-germánicos. Pero claro, después aparece que este soporte documental y este soporte papel, que es ancestral, que ha dado la garantía de que podamos hoy analizar documentos que son incunables y documentos de la primera historia escrita de la humanidad. Esto que ha hecho el papel y que ha hecho soportes que han avanzado luego del papel, hoy no nos tiene que asustar que sea un soporte distinto, pero ¿saben cuándo? Cuando ese soporte distinto me garantice perdurabilidad en el tiempo, como me garantiza el soporte papel a través de los siglos, cuando me garantice conservación en el tiempo, sin posibilidad de perder la información, cuando se garantice lo que es la reproducción documental con este mismo tiempo. Yo veo que hay muchos proyectos que, por ejemplo, en determinados archivos, los archivos notariales, que son archivos históricos, porque no hay sociólogo, no hay historiador, no hay estudioso que quiera estudiar la realidad sociológica de una determinada sociedad que no tenga que abrevar de los protocolos notariales para saber cuáles eran las costumbres de la época, cuáles eran los fenómenos económicos de esa época. Entonces el protocolo, el archivo notarial, es mucho más que una escritura de compraventa, señores. Eso es lo que yo quiero dejar como mensaje. Es mucho más que la escritura de compraventa en pesos o en dólares, y es mucho más que un dato cronológico, sino que es un reservorio de datos históricos fundamentales para que conozcamos nuestra historia y podamos saltar y dar una proyección de futuro. Esto es lo que hay que pensar. Cuando salgo de la plataforma, que no es un soporte papel o documental en un mundo analógico, y me voy a un mundo digital, ¿por qué decimos que la mayor migración humana que se dio en la historia de la humanidad es la migración de lo analógico a lo digital? Porque todo ser humano que activa este planeta ha pasado a lo digital de una u otra forma, no totalmente, pero sí en gran parte de su vida. Y esa es una migración al ámbito digital. Pero esa migración al ámbito digital lo tenemos que analizar desde las seguridades jurídicas que el notario brinda en un soporte documental papel y que ahora lo tiene que brindar en un soporte documental digital. Y por eso la modificación legislativa. Es fundamental que nuestros legisladores entiendan lo que es esta migración y entiendan en la creación
o el reconocimiento de un documento digital que va a tener que tener los mismos valores con la intervención notarial que tiene el documento papel. Entonces, esto abre un abanico de situaciones que tienen que ver entonces desde lo tecnológico puro, que es una herramienta, conectividad y herramienta tecnológica, con esta conjunción maravillosa de todos los estudios notariales que se han venido haciendo del documento notarial y que continuamos haciendo todos los días y que no se agota. Nosotros hemos publicado hace muy poquito tiempo, y está en este momento, por ahora, soporte documental papel, que después lo vamos a convertir en ebook, pero los últimos estudios de Derecho y Tecnología con aplicaciones notariales. Y lo digo muy bien en el prólogo de ese libro y en el capítulo inicial que me tocó en autoría. Planteo, este es solamente un escalón que tenemos de un camino largo que recorrer y que no se agota nunca, porque así como la tecnología avanza todos los días y hay una obsolescencia prácticamente diaria, tenemos que pensar que el derecho y el derecho notarial tienen que acompañar con la ductilidad y esta valentía que tenemos y estas capacidades que hemos desarrollado para acompañar el crecimiento tecnológico, pero siendo nosotros, manteniéndonos como notarios, manteniendo la seguridad jurídica, la justicia preventiva, el consentimiento que tiene que dar un requirente debidamente informado, ausente de vicios congénitos de este consentimiento, que lo está brindando a través de no sé qué, que es una plataforma, y en consecuencia, esta necesidad de tener que ir hacia una respuesta a la sociedad. ¿Acaso pensemos, hablé de la era digital, acaso nuestra humanidad, en la historia de la humanidad, donde estudiamos las diferentes eras y las diferentes edades de nuestra historia de la humanidad, y hablábamos de la prehistoria antes de la escritura, y hablamos de la edad moderna, y hablamos de la edad contemporánea, y hoy decimos posmodernismo. Yo creo que esta es la era digital. Y en esta era digital estamos aquí plantados por una pandemia, no solamente estudiando con mayor énfasis lo tecnológico, incorporándolo a nuestra vida notarial con mucha fuerza, sino que esta era y esta realidad y esta pandemia nos convoca a modificar los paradigmas del derecho notarial. Porque fíjense ustedes, cuando empezó este siglo, a fines del siglo pasado y este siglo, las legislaciones de los diferentes países en el ámbito de nuestra romano-germánico, europeo, americano, han recibido los nuevos paradigmas del derecho de familia. Por ejemplo, hemos ido hacia nuevas formas de procreación humana asistida, analizamos y reconocimos a los transgéneros, modificamos la convocatoria de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, hablamos de una muerte digna, estamos cambiando los paradigmas de la persona humana y cambiando los paradigmas del derecho de familia. ¿Y no será hora, en este momento, de pensar esta pandemia y estas necesidades para ponernos con mucha justeza a determinar con certeza cuáles deben ser estos paradigmas notariales, conviviendo con lo tecnológico para llegar al mismo resultado, garantizando la permanencia de los principios y fundamentos del notariado de tipo latino en este accionar diario? Por eso, y siendo que en el tiempo que me han dado, quise nada más que plantearle a ustedes ciertos tips, ciertos temas que tenemos que volver a pensar. Entonces pensemos en la interconexión, en la obligación de nuestros estados, pensemos en nuestras capacidades ya adquiridas, en las que nos falta por adquirir, pensemos en la sociedad a la cual nos debemos, que no solamente le tenemos que facilitar la posibilidad del acceso a la justicia, sino el acceso a la vida notarial.
que es el notario el mejor profesional a cargo de una función pública que pueda acompañar a ese ciudadano en todas sus necesidades vitales, desde que nació hasta que fallece, y en consecuencia el rol del notario es fundamental. Y es fundamental ahora adaptarse a los tiempos, pero no adaptarse con una locura de pensamiento, tratando de llegar a lo tecnológico por una moda, tratando de llegar a lo tecnológico porque queda bien, porque debo decir que soy un notario moderno, entonces utilizo una firma digital que no sé qué es, o utilizo cualquier plataforma no segura, y entonces pretendo dar una respuesta donde no existe una respuesta notarial, porque el documento notarial, que es producto de esa quizás imprudencia, llega a ser inidóneo para la función que tiene como documento notarial. En consecuencia, con todos estos temas de la georreferenciación como principio notarial, de la plataforma, de lo tecnológico, de las necesidades, no queda ninguna duda. La sociedad y los grandes centros de poder nos están pidiendo que vayamos a lo tecnológico. Y nosotros les estamos diciendo que sí, pero con mucha cautela y con todos los recaudos y requisitos necesarios para seguir siendo quienes somos. Entonces vuelvo a una expresión que fue el leitmotiv de mi candidatura a la presidencia de la Unión: innovar sin perder la esencia. Les agradezco profundamente esta participación, que nos hayan escuchado, y bueno, quedamos a la espera de las preguntas, de todas las inquietudes, y los invito realmente a capacitarse con calidad, a capacitarse con los mejores, con los profesores que realmente se han preparado para ser formadores de formadores. Así que a eso apelo, que seleccionen muy bien sus capacitaciones y puedan tener los frutos que se merecen por hacer el esfuerzo de capacitarse. Muchísimas gracias a todos mis compañeros y a Homero. Sabés cuánto es que te quiero y que trabajamos juntos hace tantos años, y que sos un referente también del notariado ecuatoriano y americano, y tu actividad en la Unión es impecable, y acompañás muy bien a nuestro queridísimo presidente David Figueroa, que también es un ejemplo a seguir, y creo que estamos ante el presidente más destacado de la Comisión de Asuntos Americanos desde hace mucho tiempo. Así que me honra trabajar con ustedes y estar acompañándolos a ustedes y a todo el notariado de América y del mundo. Muchísimas gracias por este rato. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina, por tu exposición. Tenemos algunas preguntas, pero quería recordar que este webinar es organizado por la Federación Ecuatoriana de Notarios con el respaldo de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, la Academia Notarial Americana y la Universidad Internacional CEC. Hay algunas preguntas. Nos pregunta Ricardo Báez, siendo la unidad de acto un principio fundamental del derecho notarial, con la implementación de estas tecnologías, ¿no se está rompiendo este principio? A ver, la pregunta, yo le agradezco a Báez la pregunta, es muy interesante. Lo que pasa es que tenemos nosotros que estar analizando, y con eso no quiero entrar en el tema de David, que el tema de David es justamente el principio de inmediación, pero también le tengo que recordar al notario Báez que debemos tener muy presente que el principio de unidad de acto tiene diferentes lecturas a través de las distintas legislaciones. Hay unidades de acto que son y se dan en una audiencia notarial en forma coetánea, donde tienen que estar todos los requirentes y todos los otorgantes del acto en presencia del notario.
las legislaciones conservan como unidad de acto estricto prácticamente a lo que son los testamentos, ya que hablamos de testamentos hoy, donde históricamente el testamento debía ser dictado o debía tener sus cláusulas escritas por el testador y debía así manifestarse en una unidad de acto de una audiencia notarial, en la cual obviamente frente a los testigos que deben ver al testador y escucharlo y verlo y escucharlo cuando manifiesta su voluntad testamentaria. Esta podríamos decir que es el concepto más estricto, más cerrado de unidad de acto. Recordemos, por ejemplo, que hay unidad de acto que se está extendiendo durante todo un día. O sea, nosotros en la República Argentina, a partir de la legislación del nuevo Código Civil Comercial de la Nación, que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, la unidad de acto para determinados actos jurídicos que no tienen que ver con entrega de cosas o modificaciones. El ejemplo más claro para que todos ustedes entiendan es el otorgamiento de un apoderamiento. Entonces, que desde la primera lectura de un poder no se va a cambiar ninguna cláusula hasta que se firme completamente, vamos a encontrar allí que la unidad de actos en el día, por lo cual el notario puede recibir determinadas firmas por la mañana y determinadas firmas por la tarde. Pero yo sé a dónde apunta Báez, que no es exactamente esto. Y otros ejemplos, como puede ser el notariado peruano, donde también tiene esta posibilidad de estar otorgando el acto notarial en diferentes días, etcétera, y después generar una incorporación documental cuando ya se han logrado la suscripción de este instrumento público por todos los interesados. Así que, ¿qué es unidad de acto? En principio es un principio del notariado de tipo latino, no lo podemos desconocer, pero la interpretación de la unidad de acto a través de las diferentes legislaciones viene variando. Lo importante en la unidad de acto temporalmente más breve o más extensa, es la presencia notarial, porque todas estas acciones se dan, y la prestación del consentimiento se dan de un notario. Entonces, esta es la garantía de que el acto no se vulnere en esta situación de cambiar desde la primera firma hasta la última. Ahora bien, no quiero entrar en el tema de David, pero la unidad de acto deberemos analizarla en la inmediación, porque es unidad de acto si todos estamos en una misma plataforma, porque lo único que nos va a cambiar es dónde se ubican georreferencialmente, pero temporalmente, por eso se dice en tiempo real y a distancia. Pero entonces, este concepto hay que modernizarlo, pero tampoco porque usemos una vía telemática o un medio tecnológico, no es por qué pensar que no vamos a tener unidad de acto. ¿Seguimos entonces, Marco? Sí. Unificando un poco las preguntas, digamos, hay una que tal vez es una pregunta y un comentario que nos hace John Olivera Humérez, que dice: doctora, ¿cree usted que el soporte papel en el notariado desaparecerá por la aplicación de la tecnología moderna en el notariado? Y hace un comentario: teniéndose en cuenta que los notarios de pueblos pequeños no cuentan con uso de internet adecuado, que eso es una pregunta que se da mucho, ¿no? Que dicen en el caso nuestro que en la Amazonía no se usa. También nos dice una notaria de Mónica Aragón, nos pregunta lo mismo: ¿qué va a pasar con las sociedades indígenas que no tienen acceso a internet, o por lo menos no es una cuestión común el uso del internet? Bueno, esa pregunta es una pregunta que esta presidenta tiene una preocupación constante. Yo estoy de acuerdo con la tecnología, estoy de acuerdo en los actos previos de poder utilizar las tecnologías, esto es, envío de documentación hasta la audiencia notarial que necesito tener certeza de los documentos por vía telemática, utilización de todos los medios de comunicación, mail, WhatsApp, lo que sea. Pero lo que es el opus notarial, aquí llamo el documento notarial, y por eso hablé de que las nuevas tecnologías, cuando a mí me garanticen conservación, posibilidad de reproducción, lectura en cualquier tiempo, etcétera, ahí vamos a hablar. Si bien acepto la digitalización de los testimonios,
para el ingreso a los registros y que la matricidad protocolar papel pueda emitirse, cuando la tecnología lo permita en cada demarcación, un testimonio digital y a través de ese documento digital llegar a un registro para la registración, esta presidenta tiene un compromiso con ella misma, y que es no dejar el soporte papel para lo que es la matricidad protocolar. Pero no puedo ser tan necia de no entender que hay determinados notariados que ya han migrado a lo digital. El problema de migrar a lo digital es justamente lo que vengo diciendo a través de los siglos, las garantías y las bondades del soporte documental papel. Entonces, un sistema como el español, yo creo que es un sistema óptimo, porque el sistema español está preparado para la digitalización, pero convive el documento soporte papel con el documento digital. Entonces, si a mí me hablan de una matricidad en papel y una primera copia o un testimonio en papel, les estoy diciendo, claro, esto es lo que yo sostengo. Esta es la única garantía con excelencia de que los principios del notariado en lo que hace a la faz documental perduren. Pero sabemos que la tecnología avanza. Entonces, la convivencia de una matricidad papel y de un documento digital que circule, esto sería lo óptimo bajo mi punto de vista. No me acompaña toda la doctrina en este pensamiento. No me acompaña. Es más, veamos al revés. Veamos los notariados como el de Canadá, Quebec, que ha permitido la utilización de una plataforma digital y que ha permitido una escritura digital. Y que a partir de existir una escritura digital, luego la volcaron en el protocolo papel. Y si bien existía como escritura digital, conservaron esta cuestión de imprimirla en el papel y tener el soporte papel de aquel documento digital. Es al revés. En vez de tener la matricidad en papel y después el digital, tengo el digital porque uso una plataforma y emito un documento digital y se firma digitalmente, y en definitiva tengo un documento digital, no analógico. Y sin embargo, es como si lo protocolizara en la matricidad papel por esta necesidad imperiosa de que abandonar el papel en este momento, en este momento de avance de la tecnología, en esto que, recuerden que nosotros estamos dando los primeros pasos, independientemente que hace 20 años que estamos en esto, y unos pasos que tuvimos que acelerar ahora con la pandemia, pero no podemos perder el rumbo, ni la certeza, ni la seguridad. Por eso yo creo que por más modificación legislativa que tengamos, y a esto apuntamos, la modificación legislativa tiene que permitir la coetaneidad y la convivencia, por así decirlo, de la matricidad papel con la digitalización de los testimonios, o que se conserven ambos por lo menos durante un periodo, hasta que los técnicos no se entiendan, que a mí no me van a convencer si me dicen que dentro de 5 años yo no sé si voy a poder leer una matricidad digital porque ha cambiado el soporte de lectura. Entonces, esto es lo que me preocupa. La obsolescencia de la tecnología me preocupa. Y la conservación del documento me preocupa mucho más. Y la perduración de este documento notarial como valor histórico para las generaciones que vienen también. Y por más que los millennials te digan que es todo rápido, todo ahora, todo fugaz, todo pasa, el notariado lo que hace es preservar más que eso, más que lo instantáneo. Preserva valores que hacen a la vida de cualquier persona humana. Por eso es tan importante.